Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí damos inicio al diálogo con egresadas y egresados de la Facultad de Filosofía y Humanidades, puntualmente con las carreras de licenciatura y profesorado en Historia y licenciatura y profesorado en Filosofía. Para eso nos acompañan aquí la doctora Guadalupe Reynoso, Soledad Mazo, que es estudiante avanzada, casi egresada de la carrera de Filosofía, y el profesor Luciano Oneto, de la carrera de Historia. ¿Cómo están? Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, como para iniciar este diálogo, yo les comentaba recién que por ahí está bueno como estar, partir del momento en el que quizás se encuentren muchos y muchas de quienes están aquí, que es pensando, bueno, si me interesa la carrera, qué dudas tengo. Entonces preguntarle cómo fue para cada uno de ellos, esto de elegir, esta opción de elegir sea filosofía o sea historia. ¿Nos quieren contar? Bueno, en mi caso es bastante atípico, probablemente. Yo terminé el secundario en la escuela Manuel Belgrano y quería estudiar ciencias económicas, administración de empresa. Y mi madre era licenciada en letras y mi papá es artista, y ambos me pidieron que no lo hiciera, que primero hiciera un año de humanidades. Entonces elegí filosofía y comunicación social y empecé 2 ingresos al mismo tiempo. Y cuando llegué a filosofía, pabellón España, aula 1, me acuerdo, fue como estar en el living de mi casa. Los libros que yo había leído y todos discutiendo y estábamos hablando de Platón. Y dije, bueno, esto me resulta familiar, es acá. Así que bueno, mi experiencia es un poco atípica porque mis padres incentivaron mucho mi recorrido en humanidades. Pero por otro lado, lo que yo sentí fue un lugar muy hospitalario. Si bien nosotros tenemos un ingreso de más o menos entre 150 y 200 alumnos, es siempre muy hospitalario el ingreso. Entonces, bueno, eso fue lo que estimuló también a que yo me pudiese quedar, ¿no? En comunicación éramos, no sé, 600 alumnos, era una cosa así como muy despersonalizada. Entonces, bueno, más allá de la temática, también tenía que ver con el entorno y opté por filosofía. Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo soy estudiante, ya terminando la licenciatura de filosofía. Y bueno, ¿cómo llegué? Fue un recorrido previo por otros lugares, otros países, que anduve de viaje. Primero quise estudiar ciencias políticas en Rosario, después me fui a viajar un poco y lo que siempre se me mantuvo fue como vuelvo de ese viaje con mucho deseo de querer saber, querer comprender, querer entender un poco, ¿no?, la existencia del mundo, de las cosas, mi propia existencia, la sociedad, la cultura, todo me generaba curiosidad. Entonces, bueno, hay muchas maneras, digamos, que se pueden responder esas cosas, pero decidí venir a la universidad y ver la oferta que había en filosofía. Entonces, como esa entrada primera personal me llevó a elegir una carrera hermosa que muchas de las preguntas con las cuales entré, no le digo que las respondí, algunas las seguí preguntando, pero bueno, hubo una transformación enorme en que esa primera necesidad mía se convirtió también en necesidad de curiosidad, digamos, con otras personas, ¿no? Esas preguntas más existenciales por el mundo no eran solamente mías, eran de otros compañeros, otras compañeras, y bueno, después de la historia del pensamiento de la humanidad, digamos, ¿no? Esas preguntas un poco más profundas. Así que bueno, así elegí entrar a filosofía. En mi caso, yo siempre digo que fui bastante afortunado en la medida en que desde que soy chico, siempre que me preguntaron, bueno, ¿qué vas a seguir? ¿Qué vas a estudiar? Yo decía historia.
Si yo me pongo a pensar por qué, a mí siempre me gustó leer y conocer sobre sociedades, sobre países, leer sobre cuestiones en épocas variadas, pero particularmente a medida que pasó el secundario, fuimos viendo en el secundario procesos como la Revolución Cubana, como la Revolución Rusa, las guerras mundiales, las izquierdas y las derechas, por ejemplo, estudiamos en los últimos años del secundario sobre todo, y fue eso lo que me atrajo mucho más que otros periodos en particular. A eso se sumó tener profes muy copadas de historia en el cole, con quienes yo siempre me acerqué a conversar de muchas cosas. Cada una tenía, siempre tuve profes, mujeres, por eso digo, cada una tenía estilos muy distintos, profes que por ahí daban mucho contenido, eso a mí me encantaba, profes con las que veíamos videos y no leíamos tanto, también me gustó mucho, y ya en el último año me acerqué a preguntarle sobre la carrera, se sumó que vine a la muestra también en el último año del secundario, y ahí, bueno, charlé en particular con un chico que era estudiante en ese momento y que me comentó sobre la carrera y terminó de encantarme. Entonces, ese fue mi camino que hizo que yo apenas terminara el secundario, al año siguiente empezara la carrera. Bueno, buenísimo. Y en esto por ahí como siguiendo los pasos del cursado de la carrera, ¿cómo fue iniciar? ¿Qué cuestiones fueron afianzando? Sí, esto es lo que me gusta efectivamente, o qué dudas se les plantearon, como para, bueno, también compartir cómo es esto, y qué cuestiones por ahí colaboraron o contribuyeron a sentirse bien en la carrera, esto de la hospitalidad, dijiste vos recién, ¿qué otra fue? Bueno, la particularidad que tiene filosofía es que recibe alumnos muy jóvenes, como ustedes, o gente ya más grande que ya tiene algún recorrido universitario o tenía como pendiente algo así como estudios sobre cultura general. Entonces, para mí fue muy estimulante ese ingreso con esa variedad de gente, de problemas, etariamente, gente de 17 años a gente de 60, porque eso implicaba muchas preguntas diferentes, recorridos diferentes, entonces tenía que ver con que había muchas voces diferentes y que la filosofía permitía que todo eso ocurriera. Y en cuanto a la carrera, es una carrera que todas sus materias son cuatrimestrales y no hay correlatividades. Eso, por un lado, puede aterrar, porque hace que uno tenga que hacer un recorrido como muy personal. Si bien el primer año ahora se estructuró, pero yo hablo un poco más de la época en la que yo ingresé, pero por otro lado hace que si uno va estudiando y genera grupos de lecturas y grupos de estudio, uno puede ir armando un recorrido también que depende de intereses propios. Entonces uno personaliza mucho el recorrido. Y eso puede ser muy desafiante porque requiere que uno sea bastante autónomo para estudiar, pero al mismo tiempo te permite que vos tengas compañeros que van haciendo otro recorrido en la misma carrera. Y eso puede ser una potencia. Y a mí esa cuestión que fuera variado y que no hubiese una imposición de cómo hacer ese recorrido fue parte de lo que me alentó a seguir con la carrera. Sí, tiempo después en el cursado que transité en estos años, uno de los motivos también, coincido con la UADA, fue esa libertad de poder ir trazando el camino según las preguntas que se iban generando, ¿no? Es variada. Considero, retomando algo que dijo un profesor una vez, que el recorrido por la licenciatura, por el profesorado también, digo licenciatura porque es a donde yo, digamos, me dediqué, es como una gran introducción a muchas ramas de la filosofía. Entonces uno tiene la posibilidad de ir por el lenguaje, por la ética, por la estética, por la sociología, por la historia, por la ciencia, así como una variedad, y en cada una de esas ramas se van
despertando preguntas, ¿no? A mí me gusta como rescatar esto, esta curiosidad personal que es compartida, porque como decíamos, o sea, es desde hace miles de años que nos venimos haciendo las mismas preguntas, y cómo en distintas épocas se han respondido de maneras distintas y cómo se han renovado esas preguntas. Bueno, y otro aspecto también que me gustó mucho y que fue muy cuidadoso fue que nunca se perdió esa llama que me llevó en mi caso y también a otros compañeros, digamos, compartiendo la misma experiencia, de esas preguntas originarias, digamos, que llevaron a entrar a la carrera, se pudieron mantener aún cuando se fueron incorporando muchas herramientas más metodológicas, que eso es lo que brinda también la academia, que por ahí cuesta aceptarlas, cuesta como abrirse, incorporar, pero que hacen de ese vuelo filosófico un vuelo, digamos, ¿no? Y esa transformación personal hacia con la sociedad. Eso uno lo va viendo y, bueno, es por eso y otras cosas más, ¿no? Bueno, yo en mi caso, a poquísimo de entrar a la carrera fue como un golpe así de diferencia de expectativa. Yo me había notado en historia, pues yo quería conocer la verdad, lo que había ocurrido, lo que había pasado. Y creía que, bueno, leyendo cada vez más e incorporando cuantitativamente contenido, podía entender más cosas. Y bueno, fue un sí y no, en la medida que efectivamente, bueno, es una herramienta que sirve para un montón de cosas, pero desde el primer día del curso de nivelación, una cosa que vimos y que luego vamos viendo en las materias es cómo el conocimiento se construye, lo cual no le quita esa pretensión de objetividad o de cientificidad a la historia, sino más bien comprender cómo se trabaja desde la historia. Por ejemplo, yo me anoté a la carrera, pero si a mí me hubieran preguntado cómo se obtiene la información que vos lees en los libros, yo no habría sabido qué responder. Entonces, aprender cómo trabaja un historiador, una historiadora o una profe con la documentación, con las fuentes, con los textos, qué tipo de preguntas nos hacemos y entonces qué tipo de respuestas podemos obtener, qué objetivos tenemos al trabajar, fueron cosas que fui aprendiendo y que fueron rompiendo quizás esa expectativa o ese sentido común, entre comillas, que yo tenía y que hicieron que me gustara más la historia, lejos de decepcionarme. Al principio yo tomé mucha nota de eso en el curso de nivelación porque la verdad me sorprendió mucho. Yo digo, ¿cómo que no voy a leer la verdad, esa verdad entre comillas? Pero fue algo que efectivamente enriqueció la mirada que yo tenía sobre la profesión e hizo que me gustara más. Está buenísimo. Y por ahí esto de conversar, como dijiste al inicio, con estudiantes, también es una manera de ir sabiendo estas cuestiones que suceden de encuentros y desencuentros por ahí con las carreras y que tiene que ver también con transitar un poco más, ¿no? Como animarse a explorar, avanzar un poco más, a ver de qué se trata y no querer de inicio la confirmación de que esta es la carrera, ¿no? Como, bueno, animarse al tránsito. Y en relación ya a lo que tiene que ver con el quehacer en el que ustedes, cada uno está actualmente y cómo han ido llegando a trabajar y desempeñarse en los espacios que están trabajando. Bueno, lo primero que me acabo de dar cuenta es que estamos todos vestidos de negro. Se puede usar colores si estudian historia o filosofía. No nos pusimos de acuerdo, aunque este sector es más punk. Si bien mi corte de pelo es punk, pero no. Bueno. Aparte de eso, es decir, con la filosofía también se puede hacer humor, y eso es importante. Quiero decir, a veces la filosofía parece una cosa muy difícil, inalcanzable, súper seria, y con la filosofía se pueden hacer muchas cosas. Y en particular, nosotros se ofrecen dos carreras: la carrera del profesorado, que obviamente tiene que ver con dar clase en la escuela media, no solamente eso, pero está centrada ahí, y la licenciatura, que es un poco más larga, que está pensada y apunta más a la investigación.
hay que escribir una tesis, tiene que ver con, bueno, hay sistemas de becas, después hacer doctorados, tiene que ver con, por supuesto, un trabajo muy individual, pero que al mismo tiempo se genere en una comunidad de investigación, ¿no? Y de discusión. En mi caso en particular, a mí me gustaba estudiar, y me gustaba leer, y después aprendí que me gustaba mucho discutir, y yo no me perfilaba como docente. Eso fue algo que yo encontré, o más bien me encontró a mí. Entonces, yo rápidamente, cuando me recibí de licenciada, el año que me recibí empecé a trabajar en el curso de nivelación como profesora asistente. Fue un poco, muy de casualidad. Yo iba a ver de qué se trataba una selección de antecedentes, que es uno de los modos de ingresar a la docencia universitaria, y quedé. Y a los 2 años me convertí en la coordinadora del curso de nivelación. Todo fue bastante rápido. Y en ese tránsito yo me enamoré mucho de la docencia porque la vinculé directamente con la investigación. Y eso tiene que ver un poco con cómo la universidad piensa, que la docencia no está separada de la investigación, y esta tercera pata, que es la extensión, bueno, cómo nos vinculamos con la sociedad. Y esa tercera pata apareció bastante tiempo después. Hace 2 años participo de un programa de radio, hago una columna de divulgación de filosofía, gracias a Sole, que me invitó a empezar con ese proyecto, que es un proyecto que, bueno, impensado también, y está funcionando muy bien. Y además hice mi recorrido en investigación, me doctoré, tuve becas, bueno, dirijo grupos de investigación, etcétera, etcétera. Para que vean que hay muchas formas de vincularse con la filosofía. Pero además, esto tiene que ver con la filosofía y ser universitario. Yo me empecé a involucrar en lo que se llama gestión. Fui la directora de la Escuela de Filosofía, fui parte del comité asesor del doctorado de la carrera de filosofía. Ahora soy la actual coordinadora del área de filosofía del Centro de Investigaciones, que tiene que ver, por supuesto, con mi formación, pero tiene que ver con un trabajo institucional, tiene que ver con trabajar en la universidad, para ir generando espacios de comunidad, de discusión, comunidad que comparte los saberes, los modos de producción, etc. En algún sentido, si yo veo para atrás, veo que todo lo que yo hice me llevaba a esos lugares. Pero como yo llegué fue un poco inesperado. Yo no lo planifiqué directamente. Pero les quiero mostrar con esto que a veces las cosas uno no las planifica, a veces van apareciendo, y que la filosofía puede desplegarse de modos diferentes. Una línea muy de investigación, una línea más de docencia, una línea más de divulgación, y una línea que tiene que ver con participar en la vida política de la universidad. Bueno, yo desde otro lugar, como les contaba, como estudiante ya casi finalizando la tesis, me encontré durante, sobre todo el último periodo, los últimos 2 o 3 años, incluido el del confinamiento, un poco antes quizás también, con distintos escenarios, distintas oportunidades que la curiosidad y toda la herramienta que la carrera me iba aportando en cuanto a conocimiento y en cuanto a esa mirada de volver hacia el mundo, de alguna manera ya con algunos saberes que uno va incorporando, distintos escenarios, distintas circunstancias donde es necesaria la filosofía. Siento el llamado de la filosofía en un montón de lugares. Tuve la oportunidad de hacer una pasantía, por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura de la provincia, y de repente me encontraba en una reunión armando una nueva dirección con agrónomos, con agrónomas, con veterinarios, veterinarias y un estudiante de filosofía. Bueno, ¿qué aporta la filosofía en esos escenarios? Un montonazo, porque digamos, uno va aprendiendo a trabajar con ideas, con conceptos, con lenguaje,
y va haciendo uso de herramientas que por ahí parecen desapercibidas en una clase o a la hora de rendir un final o a la hora de preparar un escrito. Todo es conocimiento, todo sirve. Entonces, después uno lo vuelca en lugares donde menos uno se lo espera. Entonces, bueno, es como mostrarles que la posibilidad de hacer cosas con filosofía es tan inmensa como el mundo. Y si no hay lugar, tenemos la herramienta para crearlo. O sea, es así de enorme. Digo, por ejemplo, talleres, charlas en clubes, en centros culturales, en centros vecinales, digamos, los lugares donde se pueden ir haciendo llegar a la filosofía desde sus diferentes ramas es enorme, es enorme. Entonces, afianzar estos lugares que marcaba recién Guada, estas salidas laborales como la educación, como la investigación, que son las bases fundamentales, y también con eso mismo se puede llevar a un montón de otros ámbitos. Seguro que me olvido de alguna otra experiencia. Una más que quería rescatar. He tenido la oportunidad de que vienen a consultar como cierta consultoría filosófica, algunas empresas, en donde quieren bajar, ver cómo pueden bajar cierto proyecto productivo a la sociedad, o cómo abordar un concepto más bien ético, teniendo en cuenta ciertos valores o ciertos paradigmas de valores actuales. Entonces, por ejemplo, ¿no?, el concepto de belleza, cómo abordarlo socialmente en esta contemporaneidad. Bueno, hay mucho por hacer ahí. Hay personas que están esperando cierta guía. Eso es un poco lo que pensaba, ¿no? La filosofía como una guía, ¿no?, en la sociedad de, bueno, arrojar alguna luz para dónde, cómo, a partir de discusiones, a partir de, bueno, etcétera, etcétera. Pero me quedo con eso, ¿no? Es tan vasto el escenario para hacer con filosofía como el mundo, así. En historia pasa un poco eso también. También hay dos carreras, profesorado y licenciatura. Formalmente pensado el profesorado para la educación media, secundaria y terciaria, así como para la participación en equipos y proyectos en la escuela secundaria y en los terciarios, y la licenciatura pensada para la investigación, para la docencia universitaria, pero también existen un montón de otros escenarios de asesoría, de consultoría, para participar dentro de, tanto en la universidad como afuera, en organismos científicos, gubernamentales, en proyectos culturales. Por ahí de la historia se puede conocer o hablar un poco más en términos de las producciones audiovisuales, por ejemplo, asesorar en series, en películas, en novelas. Para eso también tiene que ver con el perfil de una persona que se egresa de estas carreras. Y es muy importante también lo que salió, digamos, lo que estamos conversando, de que quizás no lo podemos saber al principio. Yo quisiera reproducir ese consejo que a mí me dieron de anotarse en las dos. Yo, por ejemplo, estaba completamente convencido de que quería ser profe, en la medida en que a mí siempre me gustó mucho transmitir lo que yo sé y lo que yo conozco y lo que yo aprendo, y descubrí que me gusta mucho investigar. Digamos, no se pierde nada anotando en las dos, además de que en realidad comparten un corpus de materias muy grande, así que una materia que se hace para el profesorado, esa misma se hizo para la licenciatura, no hay que hacerla dos veces. Entonces es un camino también de descubrimiento donde se van entrelazando los deseos y lo que uno encuentra, y después al egresarse, o incluso siendo todavía estudiante avanzado, avanzada, uno puede ingresar en todos estos ámbitos de trabajo. En la investigación nos ayudamos mucho, nos manejamos mucho con becas, que siempre está bueno conocerlas, y siempre por eso está bueno entrar en diálogo con otros y con otras que están en el mismo momento o un poco más avanzado y avanzadas, para preguntar qué hay, qué se está haciendo, ver qué está haciendo la otra persona y pensar quizás, bueno, yo en algún otro momento, si esto me gusta, podría aplicar. Yo particularmente mi tesis de licenciatura la hice con una beca que da la Facu, la Secretaría de
de Ciencia, Investigación y Técnica de la facultad, y luego de esa, este año pude tener otra beca para investigar, para seguir investigando, que la da el Consejo Interuniversitario Nacional. Me estoy acordando, otro alcance que tiene nuestra profesión, nuestro título. Nosotros estamos actualmente en la Escuela de Historia, junto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de Extensión, damos cursos de extensión para adultos mayores, al igual que otros equipos docentes. Entonces estamos dando una serie de cursos en 4 encuentros, donde nosotros con adultos mayores dialogamos y transmitimos en un proceso, en un ida y vuelta, los temas que estamos trabajando, pero en diálogo con esos otros conocimientos que quizás no son académicos, pero de los que también nos nutrimos, porque yo particularmente trabajo década del 70, entonces, bueno, en ese caso justo hablamos con gente que vivió eso, contrastamos un poco lo que nosotros y nosotras investigamos, la porción que investigamos nosotros, lo hacemos dialogar con lo que esas personas que asisten al curso traen, y es un ida y vuelta de enriquecimiento. Así que ese también es otro alcance, y son oportunidades que vienen dadas por las iniciativas de la Facu o de la Escuela de Historia o de la Universidad, a veces en diálogo con otros organismos, cosas que por ahí cuando nos anotamos en la carrera no las conocemos ni las imaginamos quizás, pero está bueno entrar y conocerlas. Está buenísimo todo esto que están compartiendo, pensando por ahí en los espacios donde, bueno, nos trabajamos en orientación vocacional, se saben plantear estas preguntas de, bueno, qué otros espacios además de la docencia, ¿no? Y bueno, toda esta variedad de ejemplos que están dando están muy buenos. Y por ahí preguntarles un día, por ejemplo, un día un pantallazo, una foto de cómo es un día para ustedes en lo laboral, que por lo visto es variado de acuerdo a las ocupaciones. No sé si se animan a compartir. Un día complicado voy a contar. Primero una aclaración. Por ahí uno tiene... Yo trabajo hace muchos años en nivelación, dando clases en nivelación, desde 2009. 2008 fue mi primer año. Y desde 2009 como coordinadora. Y la idea es que, claro, la filosofía parece algo que en principio todos hacemos, porque tenemos todos como en principio una disposición a pensar críticamente, a discutir, a hablar, etc. En un sentido muy general eso es cierto, pero en un sentido específico lo que se ofrece en la universidad es una carrera universitaria que implica que uno ingresa a un lenguaje particular, a un modo particular de leer, a un modo particular de escribir, que es académico, que como en medicina uno tiene que aprender un montón de vocabulario para saberse en latín cómo se llama cada huesito, en filosofía y en historia también uno tiene que aprender muchos tecnicismos, y son carreras en las que hay que estudiar mucho, leer mucho, incorporar tipos de escritura específicas, en filosofía en particular escrituras muy argumentativas, ofrecer razones. Bueno, con esto les quiero decir que es una carrera universitaria que también demanda de ustedes mucho estudio y un entrenamiento. Dicho eso, y en un día difícil de este año, de la vuelta, después de la pandemia, yo en general investigo a la mañana, tengo reuniones del grupo de investigación, por ahora las estamos haciendo online, discutimos los temas del grupo de investigación, ahora los chicos se van a presentar en un congreso, entonces están presentando los resúmenes o las ideas para ir practicando oralidad. Yo en general soy el abogado del diablo, soy la que hace las preguntas difíciles para que los chicos estén preparados para los congresos. Después vengo a la facultad, tengo sesión de consejo de la Escuela de Filosofía, después me voy al CIFI, que es el Centro de Investigaciones, donde estamos armando unas actividades, doy clases, eso fue un miércoles que tuve, y después me voy al Museo de Antropología a la presentación de un libro que organizamos.
como verán, es variado y hay muchos actores diferentes, entonces simplemente para mostrarles que la filosofía no es algo solitario, ¿no? No es estar en una biblioteca solo leyendo, y también es mucho que se hace con otros. Y esa es como la clave. Incluso teóricamente uno puede decir que la filosofía empezó así, ¿no? Como diálogo y como amistad. Esas fueron como las ideas clásicas de la filosofía antigua. Y que me parece a mí que en una época como esta hay que recuperar esas ideas, porque me parece que son los mejores modos de ir construyendo comunidades de discusión, donde hay discrepancias, desacuerdos, por supuesto, pero donde nosotros podemos debatir y escuchar opiniones diferentes. Me parece que eso en este momento es muy importante, no solo cultivarlo, sino cuidarlo. Y creo que la filosofía ahí tiene algo para aportar. Bueno, comparto mucho lo que dijo la Guada. Un día cotidiano en relación a la filosofía es también todo el día transitado en clave filosófica, desde que uno lee, escribe, habla con otros. Yo tengo una hija, desde la crianza con mi hija también es muy filosófico. Esta idea de filosofía como forma de vida se va traduciendo en el día completo. Pero particularmente quería destacar que estoy escribiendo la tesis, también con una beca. Entonces, bueno, arranco el día unas 4 horas de estudio, cortar, otra actividad, reunión, discusión. Después, esa mañana alguna idea. Trabajar con idea es genial porque es un universo que son 4 horas de una idea, eso te lleva a otro, a hablar con alguien especializada. Pero bueno, destacar esta cuestión que la filosofía, que un poco lo dijo la Guada, ¿no? Está en el día, adentro del día, adentro del pensamiento, adentro de une. Bueno. Eso es hacer una tesis. Exacto. Digamos, diariamente, yo diría que nos puede pasar en muchos periodos que los días son distintos entre sí, ya sea de actividades, de horarios. Puede ser que algunos días se hagan más largos. En mi caso, por ejemplo, yo soy adscripto de 2 materias, de 2 cátedras, de 2 materias en la carrera. Entonces, en el cuatrimestre que se dicta la materia es participar en las clases, en las reuniones de cátedra donde se diagraman ciertas cosas como los contenidos, las actividades, cada uno de las protagonistas en lo que le compete, digamos, profe titular, adscriptos, adscriptas, ayudantes, alumnas. Y bueno, en el cuatrimestre que la materia no se da, participar de alguna de las actividades que la cátedra propone, como por ejemplo los seminarios que da la cátedra, o talleres, o actividades de extensión. Entonces, por ahí varía de cuatrimestre a cuatrimestre. A veces varía los días, en la medida que quizás días que no tengo que venir a la facu por alguna clase o por alguna reunión de equipo, en casa dedico más a investigar, a leer, a hacer más trabajo de archivo, a leer la documentación que yo tengo, o ir, por ejemplo, a la hemeroteca a consultar periódicos para lo que estoy estudiando. Yo, por ejemplo, los últimos 3 años también participé en el curso de nivelación, pero como ayudante alumno. Así que, por ejemplo, en ese caso, el verano tenía esa actividad también de venir a las clases, de conversar con los chicos y las chicas, hacer tutorías, por ejemplo, clases de consulta. Así que yo diría que digamos, por momentos, por periodos, por cuatrimestre o por días son variados. A veces le dedicamos un poco más de tiempo a una cosa, a veces más a la otra, pero sí también diría que es como un largo día atravesado por la profesión, además porque si es del gusto propio, uno se queda pensando, cuando vas a hacer otra cosa, te quedas como procesando alguna cosa que leíste o que escribiste y después volvés y querés retocar algo, así que, bueno, por lo menos eso me pasa mucho, eso de tener la compu siempre prendida ahí en la mesa hace que uno vaya y
y mire algo que ya había puesto, que ya había leído, así que son días para mí cargados, pero felizmente. Bueno, de una u otra manera van trayendo esto de cómo el estudio, la profesión está vinculado con el modo de vida, ¿no? También la forma de pensar y ir transitando las cuestiones que nos van pasando. Por ahí aclarar que esta figura que han descrito de adscriptos es algo como vinculado a la docencia, como una de las maneras de irse insertando en el ámbito, digamos, de la docencia. Me parece por ahí dar lugar a algunas preguntas y después continuar un poquito más el diálogo. No sé si, Cande, hay alguna pregunta ahí en el chat o si alguien quiere formular una pregunta que se acerque, ahí hay un papel que le van a llevar. Si se animan a leerlo, si quieren que lo lea Cande. Bueno, como quieran. Y ahí se van acercando. Son Hay muchas. varias. Vamos a ir una a una. Preguntan por acá, ¿la edad te condiciona, por ejemplo, si sos mayor de 40 años, para insertarte en el sistema educativo y laboral? A ver, es una muy buena pregunta porque en principio en los últimos años ha habido una apertura tanto de becas como de ofertas de trabajo para quitar las edades, que eso no sea un dato importante. El punto es que cuando uno ingresa a la profesión, vale mucho el recorrido y los antecedentes. Entonces, claro, si uno empieza de más grande, en relación a alguien que empezó a los 17 y tiene, si alguien empieza a los 40 y alguien a los 17, bueno, tenés unos 20 años de diferencia, no de edad, sino de antecedentes. Entonces, bueno, eso claro, te puede jugar en contra, pero no es un impedimento de antemano. Y ahí será el tipo de creatividad que tenga uno para ubicarse en espacios, a lo mejor no formales, para ingresar bueno, uno podría dar clases en talleres, no necesariamente en una institución, donde en general uno tiene que ir haciendo como un recorrido, pero mira, en mi caso particular yo dejé 4 años la carrera, por cuestiones familiares. Y cuando volví, que yo ya pensaba que estaba completamente desfasada, me salió una beca de doctorado, empecé a trabajar en curso. Digo, a veces de antemano no es un no, sino es, bueno, a lo mejor te va a costar un poco más algunas cosas, pero no es un no rotundo de entrada. En relación con otras carreras donde sí todo está más pautado, ¿no? Entonces, digo, podés estudiar, por supuesto, medicina, en principio, con cualquier edad, pero hacer una residencia, ¿no? Todo está como un poco más pautado. En filo diría que te va a costar más, pero no es un no de antemano. Después tenemos otras preguntas en relación a lo que es el profesorado y la licenciatura en filosofía. Nos preguntan si se puede ser profe universitario cursando la licenciatura solamente, si se puede en simultáneo estudiar las dos, y si hay materias comunes, si hay horarios distintos para poder ir a clases. Bueno, rápidamente son 2 planes de estudio. El plan de estudio de la licenciatura es del año 86. Es un poco viejo, pero fue muy innovador en su momento, es postdictadura. Se sacaron, por ejemplo, ahí latín, griego, fue mucha innovación en su momento, entonces estamos todavía repensándolo, pero es un muy buen plan de estudio. Son 5 años y medio de cursado y hay que hacer un trabajo final de licenciatura que suele tomarse, les toma un tiempo. El profesorado es del 2005, el plan de estudio, son 4 años y medio, y efectivamente se comparte un corpus de materias común,
Por lo tanto, en general, cuando ustedes hacen el curso de nivelación, ustedes hacen el curso de nivelación para las dos carreras, no está distinguido. Ustedes ahora se inscriben al ingreso en filosofía y cuando pasan el curso de nivelación, que no es eliminatorio, lo que significa que ustedes no tienen que rendirlo para empezar a cursar. Ustedes ya son alumnos de la facultad cuando se inscriben en diciembre de este año. ¿Sí? No es eliminatorio, pero sí lo tienen que rendir en algún momento porque es una materia de la carrera del plan de estudio. Entonces, una vez que ustedes terminan el curso de nivelación y se tienen que matricular en las diferentes materias, ahí tienen que elegir qué carrera. Y pueden hacer las dos al mismo tiempo. Lo que se decía antes, inscribirse en el profesorado y la licenciatura al mismo tiempo y hacer las materias comunes. Eso les permite hacer 4 materias por cuatrimestre. Si solo se inscribieran en una carrera son 3, pero si se inscriben en las dos tienen el tope de 4 como máximo. Les digo, es mucho. O sea, si ustedes quieren tener una vida personal además de estudiar, bueno, les digo que con 4 se complica. Y 4 más en el segundo cuatrimestre. Entonces hay todo un trayecto que es común, compartido en la licenciatura y el profesorado y por eso se puede hacer al mismo tiempo. Muchos chicos, chiques, optan por terminar primero el profesorado, pero ya tienen hecho un recorrido de la licenciatura y una vez que terminan las prácticas, que así uno se recibe, que significa que uno va a una escuela, hace observaciones de cómo se dan clases de filosofía y después uno practica y da clases en escuelas secundarias o terciarios, cuando se terminan las prácticas y uno se recibe de profe, en general varios chiques continúan con la licenciatura. O sea que la recomendación es que se inscriban en las dos. Yo me inscribí en las dos, dejé el profesorado y opté por la licenciatura. La licenciatura te habilita a ser docente universitario. La licenciatura para dar clases en el secundario no es el mejor título. Vale más ser profesor de filosofía que licenciado en filosofía si querés dar clases en el secundario o en un terciario. Si querés dar clases en la universidad, vale más la licenciatura. Bien, otra pregunta en relación a la investigación. Nos consultan sobre qué temáticas, que nos den algunos ejemplos, se puede investigar, tanto en filosofía como en historia. Bueno, el campo es amplísimo. No solamente en lo que uno puede llegar a pensar que es historia específicamente, sino también pensando en la historización o en la historia en conjunto con otras cuestiones que son aledañas. Uno puede pensar en investigar relacionado con la historia argentina, con la historia medieval, pero también conjugando una investigación con análisis o con categorías antropológicas de la teoría política, sociológicas, es decir, en la investigación hay un diálogo con otras disciplinas, eso para mí hay que tenerlo en cuenta, y no solamente pensando, ok, qué época y qué lugar investigo, que son, digamos, completamente muy amplias. Se me ocurre en función de las materias que nosotros tenemos, investigar sobre historia de Asia y África, americana, argentina, de Córdoba, Antigua, hacer también, por ejemplo, historia de la historia, es decir, investigar cómo se escribía la historia en ciertas épocas. Así que yo diría que es amplio y que cuando uno tiene un determinado interés de investigación, o por lo menos algo general que piensa, siempre está bueno acercarse a las profes y los profes de las cátedras, de las materias que dan eso, que quizás no sean las personas con las que tenemos que hablar, pero nos van a saber orientar con quién hablar, qué podríamos hacer, qué bibliografía consultar, con quién conversar, a qué jornada asistir, si es que podemos, para escuchar a gente hablar sobre ese tema y saber más, o saber si nos termina de convencer o no. Pero digo, es amplio, es amplio.
Yo quería destacar respecto a la investigación como dos grandes caminos. Uno es el personal, es decir, el recorrido que uno va haciendo, los temas con los que uno se va quedando y cómo eso te permite abordar, como decía acá el compañero, cruzándolo con otras disciplinas, consultando, buscando a alguien más idóneo del tema como referente, como referente. Eso en un lugar, digamos, en un camino, ¿no? Esta como investigación más personal. Y después, para la investigación, las escuelas, voy a hablar de la Escuela de Filosofía, que es lo que conozco más, hay muchos grupos de investigación, que ahí se conjuga un poco este carácter, esta curiosidad más personal dentro de un marco de distintos tipos de grupos, por ahí Guada puede contar un poco más, donde ya hay grupos consolidados de ciertas temáticas. Y ahí está buenísimo porque de alguna manera uno puede fusionar la pregunta que uno lleva a investigar, la temática, en estos escenarios e incluso combinar los distintos grupos de investigación. Entonces, en cierto grupo que ya funciona de cierta manera, que tiene todo un corpus que ya maneja sobre cierta temática, ahí investigar un aspecto de la investigación, combinarlo con otro. Hay ciertas formalidades, por supuesto, ¿no?, para participar, y cómo inscribirse y demás, pero digo, en sentido general hay como estas dos dimensiones, ¿no? Por último, esa pregunta, esa investigación más personal se puede vehiculizar y puede tomar una dimensión y también enmarcarse, y lo bueno de los grupos de investigación es que te abren un montón de otros escenarios que capaz el camino más individual no tanto. Por ejemplo, ni hablar el diálogo con otras personas con las que uno más o menos puede compartir la investigación, pero también a la hora de presentarse a jornadas, hacer ponencias, ir a congresos, el grupo funciona mucho para potenciar, bueno, todos esos aspectos. Les voy a leer el título de Grupos de Investigación de Filosofía del área de Filosofía del Centro de Investigaciones. Experiencia y lenguaje. Ese es uno. El ser humano entre la máquina y la sensibilidad. Aspectos emotivos, cognitivos y contextuales de la empatía y los fenómenos intersubjetivos relacionados. Estética y política en el pensamiento contemporáneo. Interpelaciones críticas a las ciencias sociales y las humanidades. Lógica, modelo de razonamientos y argumentación. Constructivismo ético, democracia deliberativa y función jurisdiccional constitucional. Emociones, temporalidades, imágenes, hacia una crítica de la sensibilidad neoliberal. Pirronismo y neopirronismo, el influjo del escepticismo antiguo en la filosofía contemporánea, ese lo dirijo yo. Materialidad y estabilidad en las ciencias humanas y naturales. Les leo dos más, pero para que vean. La filosofía de Nietzsche, fuentes y recepción en Latinoamérica. Variedades de la intencionalidad, contenido, expresión y atribución. Como verán, súper variado, pero tiene que ver con cuestiones más o sobre autores, el caso de Nietzsche, por ejemplo, o el pirronismo, que tiene que ver con fuentes escépticas, el pensamiento escéptico en algunos autores, o con problemáticas, las emociones, el impacto que tiene eso en discursos neoliberales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algunos que son un poco más lo que se llama empíricos, que tiene que ver con estudios de casos, y otros que son puramente bibliográficos, es trabajar con libros, con estudios, con escritos, ¿sí? Esos son los grupos de investigación y está en la página del Centro de Investigaciones de la Facu, para que vean todos los que hay. Hay un pequeño resumen de cada grupo. Los grupos de investigación llegan un poco más tarde que el momento en el que ustedes están iniciando. Mi recomendación es que se metan en la página de la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde van a encontrar las 8 escuelas de departamentos
donde se ofrecen estas carreras, entre ellas historia y filosofía, y vean las materias, y vean los programas de las materias. Toda esa información está disponible para ustedes. Vean las materias que hay, qué autores se dan, cuál es el enfoque de las materias, porque eso también los va a ayudar a configurar no tanto qué podrían investigar, sino qué van a cursar. Y en ¿Sí? relación a eso, hay algunas preguntas, ¿no? Volviendo un poquito hacia el ingreso y un poco en la cursada. ¿Qué temas se estudian dentro de la carrera? Y previo al ingreso, si ustedes contaban con conocimientos previos, si egresaron de una escuela con orientación en el campo de humanidades, ¿es posible ambientarse y aprender esos primeros contenidos para comenzar la carrera? ¿Les pasó de tener miedos e incertidumbres en ese aspecto? Y después otra pregunta en relación al cursado sobre una materia, un examen de idioma, si hay un examen de idioma, si hay una materia que te lo enseña, sé que hay inglés o sé que hay una materia de inglés, hay que saberla, en qué consiste, si es una traducción de textos, si hay que saber inglés antes. Muy rápido. Yo vengo de una escuela que es el Manuel Belgrano y tuve profes que han sido profes míos después, y yo leía desde muy temprano filosofía, o sea que yo no soy el ejemplo, digamos. Entonces no les voy a contar tanto mi experiencia como alumna, sino más bien mi experiencia como coordinadora. La palabra nivelación creo que es una palabra que hay que disputar, que es compleja, que significa nivelar, porque lo que importa también son las trayectorias diferentes. El punto es darles a ustedes herramientas para que ustedes puedan hacer ese recorrido que es individual. Hay gente que ya va a venir con un montón de lecturas, hay gente que va a tener filosofía en sus escuelas secundarias, entonces ya va a venir con un grado alto de discusión, y otros que a lo mejor nunca leyeron filo. El ingreso es para todos, y de lo que se trata es que ustedes tengan herramientas para de a poco, y dependiendo de sus tiempos personales también, y de sus trayectorias y sus vidas, vayan incorporando ese entrenamiento y esas herramientas para poder cursar. Como dije antes, no es eliminatorio, ustedes pueden hacer el curso de nivelación y no rendirlo y empezar a cursar, pueden no cursar el curso de nivelación, después lo van a tener que rendir, pero y cursar después como alumnos libres. Yo recomiendo que lo hagan porque brinda muchas herramientas para uno ambientarse no solamente en filosofía, sino en la universidad, que es una institución particular con reglas muy diferentes a una escuela secundaria. Y eso dependerá también de las trayectorias individuales y de saber si uno finalmente está entusiasmado con historia o filosofía o cambió, o bueno, eso ya dependerá de ustedes. Pero la idea y cómo trabajamos nosotros en el curso de nivelación es justamente que sea un lugar de bienvenida, que sea un lugar hospitalario, pero donde ustedes vean también que es una carrera universitaria, donde requiere estudio, requiere una metodología específica, requiere que ustedes vayan ingresando de a poco a una escritura académica, una oralidad académica y una lectura académica. Algunos les van a tardar más, otros menos, pero eso no significa nada. Y con respecto a las materias de primer año, creo que esa fue una de las preguntas. En filo les cuento las materias del primer cuatrimestre, porque esas sí las tienen que hacer sí o sí. Tienen lógica 1, que es una materia más bien técnica, porque es lógica formal. Si eligen el profesorado tienen antropología filosófica, si eligen la licenciatura, introducción a la problemática filosófica y filosofía antigua. Esas son las materias que tienen que hacer en el primer cuatrimestre. De nuevo, si están interesados en ver un poquito más de adentro, vean los programas de las materias, porque ahí está la fundamentación, entonces ven más o menos la orientación y van a ver qué textos se ven ahí. Incluso están los programas de los cursos de nivelación que venimos dando de los últimos 10 años. Sí, inclusive consultar los planes de estudio que están en la guía de carreras, en la página, se acercan al stand, digamos, esas son... La Escuela de Filosofía tiene un blog, que es una antigüedad, yo lo sé, pero bueno, tenemos Instagram ahora, pero digo, para la información,
está el blog, entonces ahí pueden ver todas las materias, los programas, los horarios, todas las actividades que hacemos. Nosotros, la escuela y el área de filo, generamos muchas actividades extracurriculares. Entonces está bueno también que por ahí sigan Instagram, por si les interesa venir a la presentación de un libro o una charla. La escuela es muy productiva en ese sentido. Yo quería brevemente contarle una experiencia como estudiante cuando arranco filosofía. Yo vengo de una escuela agrotécnica en donde aprendí a ordeñar vacas, a cosechar, a sembrar, a hacer escabeche y a trabajar la tierra. Y me acuerdo que tenía filosofía en sexto año y era Platón, 2 puntos, 2 renglones, Aristóteles, 2 puntos, 2 renglones, o sea, gracias profesor, ¿no? Pero bueno, en ese marco, ni hablar de escribir en clave más filosófica, ni hablar de interpretar filosofía, y así vine cruda a filosofía, y tiempo después estoy escribiendo una tesis, aprendí a leer, aprendí a escribir, así que bueno, no hace falta más que la curiosidad, el deseo de aprender, la apertura a incorporar un montón de herramientas que por ahí uno cree que tiene, pero cuando entras a otro grado de formación, bueno, nada, eso, de la tierra, el campo, a filosofía, que ahora tiene todo que ver con todo, pero bueno. ¿Vos querías formular alguna pregunta? Está bien. Bien. Bueno, como para traer de vuelta un poco las experiencias, bueno, si nos pueden compartir qué es lo que pueden rescatar, así como, bueno, en algunas palabras de lo que les gusta, de lo que hacen, medio que lo han ido diciendo en cada uno de los relatos, pero bueno, eso, si nos pueden compartir. A mí me gustaría compartir algo para quienes por ahí están interesados en la carrera. Nosotros somos una escuela bastante pequeña, el staff de profes no es tan grande, tenemos muchas dedicaciones exclusivas en la escuela, entonces son menos profes pero que hacen muchas cosas, y hay un registro muy personalizado, entonces eso me parece que también hace que sea más hospitalaria. Es un muy buen staff de docentes, realmente la escuela ofrece un muy alto nivel de calidad de lo que se produce, no solamente a nivel docente, digamos, los textos que se producen, hay mucha investigación, hay muchos grupos, hay mucho que se hace. A mí lo que me entusiasma, a mí me gusta hacer preguntas, y me encanta tener preguntas y tener nuevas preguntas y mejorar las preguntas y no tener tantas las respuestas, creo. Y con el tiempo se ha ido transformando también lo que me entusiasma. Yo en este momento estoy dirigiendo a varios alumnos y es muy hermoso ver ese proceso de investigación de otro, cómo otro se inició, cómo otro va pensando las dificultades que tiene, acompañar. Eso es una cosa que a mí me entusiasma mucho, yo aprendo mucho con mis alumnos, entonces ese cambio como de lugar ha sido como muy estimulante. Yo además de dar clases en el curso de nivelación, doy clases en una materia del área de la licenciatura, tiene un área básica que es la que comparte con el profesorado y después hay 3 especializaciones. El área metafísica, el área lógico-epistemológica y el área práctica, que es más filosofía política, filosofía de la educación. Yo estoy en el área metafísica y mi materia es metafísica 2. Pero una cosa que me encanta es dar clases en el curso de nivelación, sobre todo por el entusiasmo, ¿no? Es como una renovación del entusiasmo de la gente que recién llega y está como muy ávida de aprender, y eso es muy enriquecedor. Bueno, brevemente, una de las cosas que más me encanta, me encantó y me encantará, que aporta, que descubrí transitando la carrera, es la creatividad, ¿no? Eso es lo que, o sea, podría decir un montón de cosas, ¿no? Pero haciendo un esfuerzo enorme por elegir una sola palabra que represente lo que
lo que más fuertemente incorporé es eso, la creatividad para lo que decíamos al principio. Poder hacer filosofía, poder trabajar con filosofía allí donde es llamada o crear los lugares donde puede ser compartida, ¿no? Y después una cosa más, que es un giro enorme que me encantó de estas curiosidades personales a un compartir con otros, ¿no? Eso es otro clic que también desde el inicio hacia el final de esta etapa, digamos, y ya con herramientas incorporadas, es como ver la filosofía que habita en cada uno, más o menos, ¿no? Como esas curiosidades, esas preguntas. Bueno, breve. Yo para hacer un último comentario, lo leo porque por ahí no me lo acuerdo textualmente, me gustaría compartirles para contextualizar lo que quiero decir, algo que dijo un historiador que nosotros leemos mucho en la carrera, que es Mark Bloch, que dijo: el buen historiador se parece al ogro de la leyenda. Ahí donde olfatea carne humana, ahí sabe que está su presa. Y creo que con eso se relaciona lo que a mí más me gusta y lo que seguramente a muchos y a muchas nos gusta, que es que nosotros como sujetos de estudio tenemos como objeto de estudios a las sociedades humanas y a las personas que integran esas sociedades humanas. Entonces yo particularmente en mi trabajo me gusta mucho entrevistar gente, entrevistar militantes de las organizaciones que yo estudio o conocer familiares de esas personas, visitar archivos privados. Yo disfruto mucho de trabajar con gente y a la vez con gente, con colegas, con otros estudiantes, con otros y otras profes. Se dialoga mucho, es decir, es una disciplina, una profesión donde trabajamos constantemente con y entre personas. Así que eso es lo que yo más disfruto. Buenísimo. Me parece que está, bueno, más que interesante estos relatos que han ido trayendo y que por ahí pone un poco en cuestión esta idea de la filósofa, el filósofo o el historiador, historiadora, como más alguien que está encerrado leyendo, ¿no? Son todas experiencias de interacción, de estar con otros, divulgación, sí, investigación, sí, lectura, pero también todo esto que tiene que ver con la interacción, ¿no? En comunidad. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a quienes estuvieron aquí en la charla y dejamos abiertas las posibilidades de seguir profundizando en esto que han traído hoy. Hay distintas instancias que tienen que ver con conocer, como dijeron, bueno, qué materias hay, cómo es el cursado de la carrera, cómo es bueno, la interacción en la misma facultad. Para eso están las jornadas de puertas abiertas, que están, si se acercan al stand o en la misma plataforma, están las fechas, la modalidad que se plantean, porque bueno, son todas instancias que permiten ir conociendo un poco más y bueno, viendo si realmente son las posibilidades que les interesen. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.